Hola amigos de Gama TV, me da muchísimo gusto que estén otra ocasión más con nosotros para conocer la historia de un hombre que en lo particular me parece interesante que todos nos demos cuenta de una historia de éxito. Un joven que es empresario pero que también se ha preocupado por el desarrollo social, es un hombre abierto a escuchar, me ha tocado participar con él en algunas actividades de apoyo hacia la comunidad gay, entre otras más, y yo creo que todo el mundo lo ubica. El día de hoy está con nosotros Ulises Mejía. ¿Cómo estás, Ulises? Un gusto, Gamaliel. Un gusto saludarte a todo tu auditorio, a todas las compañeras y compañeros que nos escuchen mediante tu plataforma digital. Eh, Estuve revisando para prepararme para la entrevista y la verdad es que pues de muy poco tiempo a la fecha tu carrera política creció aparentemente a pasos de gigante, pero supongo hay toda una trayectoria, todo un esfuerzo detrás de él que la gente no conoce y que incluso ello ha hecho que quienes no te conocen y no saben pues toda la dinámica de trabajo que tú has traído detrás acusan de que por el parentesco con la figura que es obviamente tu papá en la política fue que tú creciste, pero por eso quisimos invitarte para que tú nos cuentes y que te conozcan. Entonces vamos a entrarle. Claro que ¿Va? sí, a la orden. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Dónde naciste? Porque tu papá pues tiene raíces en el sur de Zacatecas, pero tú realmente también viviste en Juchipila, creciste aquí en Zacatecas, ¿cómo fue? Bueno, comentarles, Ulises nació aquí en la capital, en la capital de Zacatecas. Tuve un tiempo viviendo en el municipio hermano de Calera, por cuestiones de Ujú, trabajo de mis padres. Radiqué también en el municipio de Calera y en el extranjero. Ulises Mejía pues es un joven inquieto, un joven que siempre pues ha estado interesado en la política, no solamente como servidor público. Ulises Mejía ve la política ujú, como una herramienta de servirle a la gente. Y eres político no necesariamente estando en una administración pública, puedes ser político dentro de la iniciativa privada, puedes ser político en las universidades, en la academia, puedes ser político en la sociedad, en los colectivos, donde quiera se puede hacer política, pero debe ser política de la buena. Pero desde tu infancia te llamó la atención la política o cómo fue tu infancia, ¿a qué te gustaba jugar? ¿Sí te gustaba jugar a ser político? Pues siempre fue algo con lo que estuve relacionado, la política, como bien lo comentas. Mi padre pues estuvo sirviéndole al pueblo de Zacatecas Ujú, durante muchos años, tuvo diferentes responsabilidades y uno como hijo pues estaba avalado, ujú, siempre hay que apoyarlo como familia, entonces nos relacionamos. Desde la edad universitaria participé en ujú. las propias asociaciones universitarias, fui dirigente de una de ellas. Al salir de la universidad generamos pues este movimiento juvenil donde buscábamos que los jóvenes participaran en la política y que se dejara algo muy claro, que la capacidad no se mide por la edad. En ese momento estabas en el PRD, todavía no formabas parte de algún otro partido político. Así es, yo he formado parte de dos partidos políticos únicamente, siempre he estado en la izquierda, considero una izquierda progresista, no una izquierda radical, una izquierda cerrada. Ujú, Yo milité en el PRD por más de 10 años, ahí inicié como joven a los 15 ujú. años, de ahí logré inclusive ser responsable de actividades juveniles en el Estado, en este instituto. Posteriormente me afilié al partido de Morena. Son los dos partidos en los cuales yo he militado, pero más allá de un instituto político, pues siempre se trata de generar amistades, independientemente de una ideología, porque esa es la democracia, que todos piensen diferente a ti y que logres, pues, mediante un debate serio, un debate constructivo, pues generar consensos. Prácticamente de manera muy rápida nos has dado una introducción a lo que es tu vida, pero hablando de tu infancia, ¿cómo fue tu relación con tus papás, con tu familia? Eres un hombre, porque lo he visto en las redes sociales, muy cercano a su familia. ¿Cómo fue tu infancia? Pues como la gran mayoría de los niños y jóvenes de
Zacatecas y de México, pues una infancia compleja. Mi padre pues trabajaba prácticamente todo el día, él es universitario, mi madre en casa, con 3 hermanos. Estuvimos como todos pues buscando el cómo superarnos. Mi padre como maestro universitario, posteriormente incursionó en la política. Nosotros como jóvenes, como niños, teníamos en aquel entonces una tienda de abarrotes. Entonces mi infancia se desarrolló mucho en la tienda de abarrotes que teníamos nosotros, en un puesto de tacos. Entonces fue una cultura de un esfuerzo de ir poco a poco sacando adelante a la familia. Entonces sí era muy travieso, sí recuerdo momentos muy, muy padres de niño. También veíamos pues que el tema de trabajar era algo fundamental. Mi abuelo, en paz descanse, pues fue inmigrante, fue de los braceros, tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Mi padre y mis tíos y familia pues migraban prácticamente 2 o 3 veces al año para regresar. Entonces fue un seno familiar de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, mucho trabajo, y donde pues, nos enseñaron prácticamente a trabajar, a ser alguien que debe buscar por la vía correcta pues un ingreso a su casa, y es parte de lo que hemos aprendido. Y ahí fue donde te enamoraste del emprendimiento, porque tú eres una persona que promueve y apoya, no nada más promueve el emprendimiento, sino apoya a las pequeñas empresas. Así es, me encanta el emprendimiento. Tuve la oportunidad de ser presidente de 2 asociaciones civiles. La primera fue yo joven, a mis 17 años, conformamos esta asociación civil, que era que los jóvenes tuviesen un espacio de representación, un espacio de toma de decisiones, y que no solamente nos vieran en la política como jóvenes para pegar calcomanías de un candidato, de un aspirante político, sino en la toma de decisiones, consultándonos, involucrándonos en los diseños de estrategias. Posteriormente fui presidente de otra asociación que se llama Yo Emprendo. Esta, como bien lo comentas, pues se trata de decirle al joven que se quite ese miedo, decirle al no joven que no hay edad para emprender, no es un tema exclusivo de la juventud o de un género o de un sector, todo el mundo puede emprender. El muro o la barrera más compleja para esto pues viene siendo el miedo. Cuando te quitas el miedo al fracaso, que es válido que uno fracase, que es válido que uno se equivoque, lo que no es válido es que lo repitas, lo que no es válido es que caigas en el mismo agujero de una u otra vez, ¿no? Entonces eso es importante, por eso me motivé, y lo que yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de prepararme, de estudiar, pues se lo he regresado a medida de las posibilidades a los jóvenes. ¿Estudiaste administración de empresas? Así es, tuve la oportunidad de estudiar 2 carreras, 2 maestrías, todo en el rango o en el área de la administración empresarial, de la administración de negocios, y ahí nos enseñaron el emprendimiento, ahí nos enseñaron las bases, lo básico, y eso lo hemos compartido de manera gratuita pues a más jóvenes, a más ciudadanos que así lo requieran. Antes de que tú estudiaras, ¿ya habías trabajado en estos negocios que comentaban, negocios familiares, pero tú ya habías tenido tu propia empresa, o fue hasta después de que estudiaste? Otros no teníamos negocios familiares. Esto fue una vez que egresé de la maestría, emprendimos el primer negocio familiar, y ya de eso han pasado prácticamente 10 años. Entonces somos nuevos en la iniciativa privada, por así decirlo, y se logró en base al emprendimiento, en el tema de los negocios que usualmente la gente conoce, que manejo, los restaurantes y los cafés y las farmacias. Más atrás, pues como te comenté al inicio, el tema de los abarrotes, el tema del puesto de tacos, tuvimos una frutería, también una marca que evolucionó, que se encuentra ya aquí en la capital, Jicamoy, también fui parte de ella al inicio, y bueno, ahora ya con estos restaurantes. Entonces es parte de lo que hemos emprendido, pero mi primer trabajo pues fue de jardinero, en Estados Unidos, en Inglewood. Tuve la oportunidad de estar allá para aprender inglés, y bueno, ya mi familia materna pues también tiene una cultura de que todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene que estar echado para adelante, y se los agradezco porque me enseñaron en su momento cómo ganarme un peso, en aquel entonces $1, haciendo un esfuerzo y aprendiendo inglés al mismo tiempo. ¿Cómo fue para ti, dices hace 10 años empezaste en esto, emprender, arriesgarte? ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo lo hiciste? Fue complejo.
el primer negocio que emprendimos fue Jicamoy. Lo instalamos en el municipio de Calera. Inició como un negocio muy bueno, sigue siendo un negocio bueno. Yo ya no soy parte de él, pero veo que el negocio funciona. Nosotros comenzamos en Calera y bueno, durante el tiempo que lo administramos iba de manera muy positiva. Y uno de los errores que cometimos, que no sabíamos si era un error o no un error, teníamos un producto estrella que se llama la Jicaleta, que en aquel entonces costaba 9 pesos. Entonces era todo un tema para el cambio, era un tema para darle el peso a la gente. Era siempre la moneda de 10 y no trae cambio, y el cliente siempre nos decía, así está bien, después, y muchas de las ocasiones la gente no pedía el peso. Entonces dije, bueno, pues si la gente no ve mal pagar 10 pesos en vez de 9, pues hay que subir el precio. Y le subimos a 10 pesos. Y en ese momento se desplomaron las ventas. Ya le está yendo bien y por eso le subió el precio. Y fue algo que no comprendí, que no te lo da ni siquiera una institución educativa. Es como el tema del feeling que uno agarra en el terreno del emprendimiento, ¿no? Con tu experiencia, el producto estrella. De ahí se vino un restaurante, que es el de las alitas. Jamás ya quería tocar el tema de los precios por el antecedente que tuve en la otra marca, pero no, poco a poco vas evolucionando. Entonces uno aprende los errores, uno aprende a vencer ese miedo. Sí es difícil, porque tú ves que otros tienen éxito, pero también tienen fracasos, y no quieres repetir el fracaso del vecino, repetir el fracaso del amigo. Ese es el principal miedo, pero cuando uno vence ese miedo y vas corrigiendo sobre la marcha, hoy prácticamente a 10 años del primer negocio, ya damos empleo a más de 130 personas, ya tenemos 10 unidades trabajando, y bueno, como todo negocio, hay días que te va bien, hay días que te va regular y hay días que te va mal. Y hoy, sobre todo con esta pandemia, pues estamos viendo muy, muy complejo. ¿Ha sido Zacatecas un buen lugar para invertir? Claro, Zacatecas como estado, como ciudad, son buenos lugares, son temas muy vírgenes todavía para el sector empresarial, pero no hay lugar perfecto, ni tampoco lugar que no debas invertir. Depende mucho de tu negocio, depende mucho de que arrastres el lápiz y hagas un estudio de mercado, que puedas evaluar con precisión pues cuál es tu nicho de mercado, cuál es tu cliente, cuál es la necesidad de tu cliente, y ahí es donde puedes invertir, sea en Zacatecas, sea en otro estado, sea en otro país. Obviamente uno como zacatecano pues quiere que se desarrolle su ciudad, se desarrolle su estado y busca, pero depende mucho del giro del negocio, del objetivo de tu empresa y obviamente pues de el nivel de conocimiento que tengas del mercado para que puedas invertir. En todo esto que nos estás platicando, ¿influyó de cierta forma el hecho de que tu papá fuera un político reconocido en el estado? ¿O en ningún momento sentiste tú que fuera, como le llaman por ahí, una palanca? Nunca he utilizado palancas. Yo soy pues ajeno al tráfico de influencias, al poder utilizar las amistades para beneficiarte de algún espacio público. Creo que eso se va ganando, uno si quieres que dure, si quieres que realmente se reconozca. Obviamente el tener un padre, una madre, un familiar respetado, pues te ayuda porque tienes amistades. Claro. Y esas amistades, sin tráfico de influencia, pues ven bien las cosas que haces o las cosas que quieres emprender. Nosotros agradezco, pues tenemos bastantes amigos, no solamente aquí en la capital, sino prácticamente en todo el estado. No hay municipio que no llegue donde no tenga amigos, amistades, y esas fueron heredadas de familiares, de otros amigos, y es lo más valioso, y más en esto de la política, porque esto es una rueda de la fortuna, Gamaliel. Hay días que estás abajo, hay días que vas a estar arriba, porque así es la rueda de la fortuna, y lo único que te permite mantenerte en la rueda de fortuna, mantenerte en esa canastilla, pues son tus amistades, son tus hechos, tus obras, tus acciones, tus valores. ¿Tú viste en tu papá entonces también un ejemplo? Claro. ¿Una motivación para ser político o fue punto y aparte? No, sí, me inspiro en mi padre, mi madre, mi familia, porque soy un hijo agradecido. Hicieron un gran esfuerzo para prepararme académicamente, invirtieron en mis hermanos, en un servidor, y bueno, lo único que
que tenemos que hacer es pues regresarles este esfuerzo que ellos hicieron siendo hombres de bien, trabajando, esforzándote, jamás perdiendo la dignidad, porque ahora como padre lo que yo quisiera heredar a mis hijos, heredarles valores, heredarles esa educación, esa pues esfuerzo de que ellos mismos abran el espacio, porque un padre pues no lo tienes para siempre. Llegará un día donde lamentablemente ya no esté contigo y pues lo que aprendes es lo que te heredan, que son tus valores, ¿no? Creciste, estudiaste y finalmente emprendiste, pero ¿en qué momento dijiste, pues ya voy a casarme, ya voy a formar mi propio hogar? ¿Cuánto tienes de casado para la gente que no te conoce? 5 años de casado. A los 32 años decidí pues emprender este otro proyecto de vida, que es compartir la vida con alguien que amas, que quieres. Y esto fue porque todo debe llegar a un límite. Yo a los 32 años, pues lo que aspiraba ya era, en su momento, y si Dios me lo permite, pues poder ver a un nieto, poder disfrutar con un nieto. Entonces esto es una planeación. Tu vida debe estar planeada. Claro, hay ajustes, pero siempre debes fijarte un objetivo. Mi objetivo pues sí es formar una familia, sí es ver que mis hijos formen su propia familia y disfrutar. Creo que es uno de los valores que no debes de dejar a un lado. Respeto a quienes no coinciden en esto, pero bueno, en mi caso decidí casarme a esa edad para que si tengo un hijo, que ya lo tengo, en aquel entonces así lo pensaba, igual que yo, entonces que se case a los 30 y tantos, pues tu servidor va a tener alrededor de 64, 65 años, y bueno, sería un momento indicado para disfrutar otra etapa de tu vida de ser abuelo. Por eso lo decidí. ¿Cuál ha sido hasta este momento el recuerdo más triste o más doloroso que has vivido tú? Siempre va a ser la pérdida de un familiar, de mis abuelos, con quienes compartí pues mi infancia, cómo murieron. Entonces son recuerdos muy muy complejos que pues tratas de olvidarlo recordando lo bueno, ¿no? Lo padre, lo más bondadoso de este tiempo de tu vida. Y yo creo que es lo más, si no difícil, lo más complejo que viví, y más porque fue a una corta edad, ¿no? Tenía alrededor de 15, 17 años cuando perdí a mis abuelos, y pues uno a esa edad a veces no comprende las cosas, y más si vienes con un pues trayectoria de mucha convivencia con ellos, ¿no? Mi ascendencia, como bien lo comentas, es de Juchipila. Ambos abuelos, tanto paternos como maternos, son del Remolino, una comunidad de Juchipila. Sí. Entonces yo era un niño feliz cada fin de semana, cada 15 días, cada mes que tenía la oportunidad de ir a visitarlos, porque pues es otro Zacatecas. Es un Zacatecas donde pues estás muy expuesto con la naturaleza, es un lugar donde pues inclusive las tradiciones cambian, lo que estamos acostumbrados aquí en la capital. Entonces yo como niño pues amaba ir a Zacatecas, al sur, y entonces pues cuando pasa eso pues sí fue algo muy muy doloroso. Después ya de casarte, viene entonces para ti un momento clave en tu vida. ¿Cómo fue primero formar parte de la fundación de Morena y después ser candidato a la presidencia municipal de Zacatecas por Morena y finalmente ganar y convertirte en alcalde? Es un proyecto de vida, siempre estuvo en mí y siempre va a estar el poder servirle a la ciudadanía, independientemente de si es de la iniciativa privada o del servicio público, del sector público. Siempre he buscado y seguiré buscando pues servir a la gente de cualquier trinchera, ¿no? Entonces platicamos con mi esposa en su momento, la familia, platicamos todos, porque ya es parte pues de la familia, Karen, y bueno, decidimos incursionar en esta otra etapa. ¿Por qué lo platiqué? Porque debes de siempre dedicarte al 100% a lo que hagas. Y un encargo de esa responsabilidad, si dirigir una empresa, un negocio, una cafetería, una frutería, es complejo y tienes que dedicarle tiempo. Imagínate ser responsable de toda una capital. Claro. Ser responsable de un municipio
como la ciudad Patrimonio Mundial, la ciudad de Zacatecas, pues requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Por eso ustedes vieron a un equipo, a un Ulises Mejiaro de tiempo completo, de lunes a domingo, desde muy temprano hasta muy noche, por el simple hecho de que es una alta responsabilidad. Lo que pase o deje de pasar durante tu encargo, pues tú eres el responsable. Imagínate cargar con esa responsabilidad, ya no es solamente un núcleo de colaboradores que tenías en la empresa o tu familia, sino se abre a todo ciudadano en la capital. Entonces era una responsabilidad muy alta y bueno, hicimos el mejor de los esfuerzos. Nosotros dedicamos pues prácticamente de 15 a 16 horas diarias al servicio. Era una persona junto con un gran equipo que estábamos pues, de pie desde las 7 de la noche y hasta las 11, 12, 1 de la mañana regresamos a la casa. Y eso obviamente hay que conversarlo con tu familia, porque pues dejas de ver a tus hijos, dejas de estar en casa por estar atendiendo una responsabilidad que también es importante, como es la de servir al pueblo de Zacatecas. ¿Tú lo buscaste? ¿Tú buscaste esa posibilidad? ¿Te invitaron? ¿El partido te buscó? ¿Cómo fue? Sí, fue una invitación por parte del partido. Hacen mediciones. Uh-huh. En su momento, me imagino que por los negocios, me imagino que por la ascendencia, por el apellido, quizá era algo conocido. Y eso ayudó a que mínimo nos contemplaran. El trabajo, la trayectoria que teníamos en el sector juvenil. Yo no buscaba ser presidente municipal, yo buscaba servir. Cuando me invitan a ser presidente municipal a la capital, pues decidimos participar siempre y cuando pues tuviésemos un equipo, siempre y cuando tuviésemos pues la oportunidad de nosotros invitar a funcionarios que realmente fueran a servir y no a servirse del pueblo de Zacatecas. Encontramos la vía correcta, que fue ese instituto político, Morena, nos hacen la invitación, hubo pues complicaciones como todo partido político, como todo aspirante al inicio. Al final logramos vencer esos obstáculos, nos registramos, competimos. No fue una campaña sencilla a pesar del resultado, que fueron más de 34,000 votos que obtuvimos. No fue una campaña sencilla, fue una campaña de mucho trabajo, de toque de puertas, de estar todo el día. Recorrimos todas las colonias, todas las comunidades. Y bueno, eso también adquirimos una gran responsabilidad. No perdimos ni una sola casilla, se ganó el 100% de todas las casillas en la capital. Entonces eso se le agrega, si de por sí es una responsabilidad muy alta representar un municipio, ahora representar todas las colonias, todas las comunidades, porque ganaste el 100% de ellas, pues era donde te parabas, tenías que dar la cara porque la gente confía en ti. ¿Tú conformaste esa planilla? ¿Tú invitaste a las personas que integraron esa planilla directamente? ¿Cómo fue? Te lo pregunto porque pues sabemos lo que sucedió en Zacatecas y escuchaba yo hoy una entrevista que tuviste también con Silvia Montes y destacabas la importancia de cuidar la conformación de las planillas. No solamente de las planillas, sino también de tu gabinete. Siempre debes de cuidar la integración de tu equipo, porque debe ser tu reflejo y tú eres el reflejo de ellos. Entonces es prácticamente un núcleo. Sería muy difícil o si no que imposible que tú mismo hagas prácticamente todo. Entonces requiere este trabajo de servicio público, inclusive también la iniciativa privada, pues de buenos administradores, de gente leal, no a ti, sino al trabajo que se les está brindando, ¿no? Que sean honestos, que realmente dimensionen la responsabilidad que están adquiriendo. Hubiese querido haber invitado, como yo planeaba al inicio, al ayuntamiento, haciendo referencia a la pregunta que haces sobre el cabildo. No pude yo invitar a todos mis compañeras y compañeros que participamos en la planilla. Otros fueron, pues, obviamente postulados por el partido, por otras vías, por otras recomendaciones. Yo siempre busqué que en su momento, y esa fue la complicación, que fueran representantes de la sociedad, que no fueran representantes de algún grupo político, sino de la sociedad. Se mandó un borrador, ese borrador inclusive se registró en el instituto. Lamentablemente pues hubo esos cambios, hubo esos ajustes. Yo no me registré ni siquiera para presidente municipal, mi registro se dio 2 días posterior
Aquí ya estaba inclusive publicado quienes habían estado registrados. Pero bueno, cerramos ese capítulo. Aún así, con los que se integraron en la planilla, logramos ser un buen equipo al inicio, logramos transitar, llevar a cabo pues la responsabilidad compartida con el ayuntamiento. Pero bueno, llegan momentos complejos, tiempos políticos, y pues cada quien agarra, y lo digo lamentablemente porque nunca se debe de perder la esencia de servir al pueblo de Zacatecas por encima de intereses personales o intereses de grupos políticos. Entonces pues, se fracturó, en este caso, Cabildo. Jamás yo buscaba eso, jamás fue una idea, un objetivo mío, al contrario, era pues, hacer equipo, pero cuando no coincides o no compartes con una forma de hacer las cosas, pues por supuesto pues llega la indiferencia, ¿no? No por parte mía, sino de otros actores. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque la gente que vimos esto de fuera, percibimos que creciste en popularidad no solamente a nivel local, sino también ya estatal. E incluso eras pues uno de los que se escuchaban para poder ser también contendientes a la gubernatura del estado de Zacatecas en algún punto de todo este proceso político. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue que te convertiste en alguna amenaza? ¿No quisiste hacer equipo con algunas facciones ahí de Morena? ¿Cómo comenzó el conflicto con el ayuntamiento? Porque pues se te acusaba de violencia política de género. ¿Lo cometiste? Bueno, yo ese capítulo ya lo cerré. Yo respeto quien haya tomado una u otra decisión en su momento. Nosotros sabemos dar de vuelta a la página. En mi caso, mi actuar siempre fue apegado a la ley, siempre fue apegado a lo moral, porque hay dos tipos de servidores públicos. El servidor público que tiene pues su base anclada a lo moral, y el servidor público que es mercenario. Es decir, el que es mercenario es el que cobra por servir, y el momento en que deja de cobrar, deja de servir. Y el moral no. El moral es el que, independientemente si dejas o no un cargo público, sigues sirviendo a la ciudadanía. Entonces, nosotros siempre hemos estado en la postura de servirles al pueblo de Zacatecas, apegado a la moralidad, a la ética, a la transparencia, no ser traicioneros con uno mismo, siempre tener esa congruencia, y la congruencia radica, Gamaliel, qué es lo que piensas, tiene que ser exactamente igual a qué es lo que dices, y lo que dices tiene que ser igual a qué es lo que haces. Entonces tiene que haber una congruencia en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. Y nosotros siempre pensamos de una forma, siempre lo dijimos y tuvimos que actuar de esa forma. Entonces, si eso no le pareció a, B, C, D, a quien haya sido, yo creo que fue parte de pues, la rispidez. Yo vuelvo a tender la mano, como lo hice siempre, lo seguiré haciendo. O sea, no soy un hombre que tenga enemigos, no soy un hombre que busque revancha. Entiendo que los procesos electorales hay adversarios, pero son adversarios políticos, no son adversarios de vida o muerte. No, claro que no. No son adversarios de un pleito que tengas que heredar. Es como un encuentro deportivo. Pues el partido se va a llevar entre dos equipos, y terminando con el silbatazo final, pues ya se acabó, se terminó. Obviamente siempre por la vía correcta, ¿no? Que es la legalidad, la honestidad y la transparencia. De ahí en más, por eso yo decidí cerrar ya ese capítulo, ya no hablarlo más. La gente si conoció o no lo conoció, tendrá su propia valoración. Yo respeto a todos los actores políticos que estuvimos involucrados en esta toma de decisiones de cualquier trinchera, pero bueno, al final de cuentas eso es otro aprendizaje que hay que saber, que hay que analizar, y hay que seguir adelante con la dignidad y siempre viendo a la gente a los ojos, y eso te lo da tu honestidad y tu trabajo. En todo este proceso, ¿hubo algún momento en que quisieras tirar la toalla? Porque estuviste peleando por la vía jurídica, como tú lo dices, tu derecho que finalmente fue ratificado por las autoridades electorales de participar en la contienda. Que tuviste ganas de decir, ya no quiero saber nada, mejor me retiro, mejor me voy a mis empresas, y ahí se ven. Siempre creo que te haces una valoración de lo que está sucediendo.
Tú dices que nos dieron la oportunidad de participar, muy lastimada, muy compleja. Quizá la gente no lo conozca porque son temas muy jurídicos. Yo participé únicamente con 8 días de término de la elección. Tuve 8 días para poder hacer campaña. Y una campaña donde ni siquiera llevaba mi nombre en la boleta. ¿No apareciste en la boleta? No, entonces está difícil, es muy complejo, es como decirle a un ciudadano, pues 8 días antes te vamos a dejar que participes, que hagas tu campaña, pero lo vas a hacer con otro nombre. Entonces es muy complejo. Obviamente hice esas valoraciones, y pues es muy difícil, no lleva mi nombre, estoy en un partido que a lo mejor no me ubicaban, tengo 8 días de campaña, pero la dignidad, Gamaliel, jamás la debes de perder. Y la congruencia en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas, jamás debe de cambiar. Nosotros se dijo que sí iba a ir hasta el final, se dijo que no nos íbamos a rendir, se dijo que no íbamos a perder la dignidad, y bueno, eso fue lo que hicimos, a pesar de los resultados. Aún así, con 8 días de campaña, aún así, sin estar en las boletas, aún así, estando en un partido que no era electoralmente conocido, logramos avanzar y cuando menos heredarle al equipo, a los amigos, a los familiares, pues ese espíritu de lucha, ese espíritu de que debe de pesar más tu ética moral, debe pesar más tu congruencia, tus ideales, que inclusive un puesto político. Entonces, claro que tuve la oportunidad en su momento, estando en esa posición o en alguna otra circunstancia, siempre hay invitaciones de otros partidos políticos, de otros proyectos, hay invitaciones, se respetan, se agradecen las invitaciones, pero nosotros peleábamos no tanto por un cargo público, peleábamos para demostrar a la gente que no hablábamos con mentiras, que no queríamos engañar, que queríamos demostrarles que efectivamente podíamos evidenciar de que teníamos la razón. Y así fue. Lamentablemente fue 8 días antes, lamentablemente fue sin mi nombre, pero la Suprema Corte, el Tribunal Federal, al final de cuentas, la Sala Superior nos dio la razón de que sí podemos participar y que podemos estar en la contienda. ¿Cuál fue el éxito de Ulises Mejía ya en el cargo de presidente municipal? Yo te veía en un lugar, te veía en otro, te veía haciendo transmisiones, haciendo audiencias públicas, dándole la cara de frente a la ciudadanía. ¿Te sirvió tu preparación como empresario para poder aplicar también lo que tú aprendiste de la administración en el gobierno? Más allá de éxitos, te podría hablar de metas que logramos cumplir. Una fue el ser una administración cercana a la gente. Eso fue una meta que nos fijamos, ¿no? Vamos a ser la administración más cercana que haya estado en la historia en la capital. No sé si lo logramos, eso ya es pues prácticamente una evaluación de los ciudadanos. Lo que sí es que cumplimos con muchas audiencias públicas. Se dijo que íbamos a estar cada martes en las colonias de manera itinerante, en los barrios, en las comunidades, y lo hicimos. Llevamos audiencias públicas a los mercados municipales, a las plazas públicas, a las rancherías, a las colonias, donde pues, no había ese esquema de participación de un gobierno con la sociedad. Implementamos programas como las marchas exploratorias, que era ir en la noche a verificar qué estaba pasando, cuál era la causa, el origen de la inseguridad en tu barrio, porque es diferente lo que sucede en una colonia a otra. Aquí mismo en la capital, las necesidades, las causas son otras, la cual están originando pues la inseguridad. Entonces logramos ese entendimiento, esa empatía, transitando a las 11, 12 de la noche con el ciudadano, porque esa es la hora donde se vive más vulnerable, lamentablemente para la ciudadanía en ciertos puntos de Zacatecas. Se implementaron pues estas audiencias con los delegados rurales, con las presidentas, presidentes de los comités del sector rural, para tomarlos en cuenta. Es una población pues muy reducida en la capital, la que vive en el sector rural, pero de igual de importante. Es igual de importante quien vive en el fraccionamiento de Tahona, con el que vive en la comunidad de Machines, como el que vive atrás de Catedral, como el que está en la Lázaro Cárdenas. Y hago estos ejemplos porque uno son fraccionamientos privados, otro es el sector rural, otra es la colonia electoralmente más grande,
y otros, pues el corazón de Zacatecas, la joya de la corona, atrás de nuestra emblemática catedral. Entonces, todos debemos ser tratados por igual. Yo creo que una de las metas que también cumplimos fue ver a la gente a los ojos sin discriminación, atender a todos sin distingo alguno. Atendimos a las mujeres, a los jóvenes, a los colectivos, a los compañeros que habían sido discriminados, que habían sido pues prácticamente desplazados de la toma de decisiones. Dimos para adelante otra meta que fue los matrimonios igualitarios en Zacatecas, el primero en el estado, de los pocos en el país. A raíz de esto ya otros municipios se sumaron, el caso de Fresnillo, el caso de Villanueva, el caso de otras entidades, inclusive ya a nivel nacional. Se creó la primera oficina de la diversidad sexual, que eso también fue fundamental. En el tema de las mujeres se creó lo que se llama la Policía Mujer Segura, se le dotó de más de 1000% al Instituto de las Mujeres Zacatecanas por la Igualdad. Entonces todas esas cosas fueron metas. Yo no sé si sean éxitos, porque no le puedes llamar un éxito en el tema del fortalecimiento al Instituto de la Mujer cuando todavía pues, vemos estos casos lamentables que está pasando en el país, en Zacatecas, en la capital. Entonces no puedes llamar a éxitos. Sí logramos muchas metas concluirlas y una inmensidad de cosas, ¿no? Todavía que podemos ver aquí horas, ¿no? En obra pública, en el tema de servicios públicos, pero algo que pude migrar, y regreso a tu pregunta si me sirvió la formación de la iniciativa privada o del emprendimiento. Nosotros los emprendedores, o acá en la iniciativa privada, tenemos una frase muy clara, que es muy coloquial: lo que no se supervisa, o indicación dada y no supervisada, pues ya sabes dónde va a terminar, honestamente. Entonces yo quería supervisar todo está supervisando, porque era una indicación que se había dado, era una encomienda que se había generado. Y si la cabeza, el responsable de esto, no supervisa, pues no sabe si le están ejecutando, si le están ejecutando mal, si se está haciendo, si no se están haciendo bien las cosas. Por eso las audiencias públicas. Las audiencias públicas era un método para auditar semanalmente el trabajo del secretario. Porque si no lo resuelves al ciudadano, va a regresar en la próxima o en las posteriores. Y ya estás auditando al secretario de manera personal. Entonces era un método de evaluación. Teníamos los semáforos, cuando llegaba una queja se ponía en rojo, cuando era una solicitud, cuando iba en tránsito amarillo, cuando ya se resolvía verde, cuando no, que también puede ser, porque la palabra no está peleada con la honestidad, claro, es en negro. Entonces era un sistema que yo aprendí en las empresas. La evaluación constante, la supervisión, el tema de tener los controles de vigilancia, y esto lo logramos transmitir, el empoderar a tu recurso humano, que es obviamente un activo muy importante. Por eso el tema de las hormiguitas y muchas cosas, pues que vaya, tuve una oportunidad de conocerlas, de trabajar de la mano de más de 1600 personas en el ayuntamiento. Para mí todos son valiosos y todos son importantes. Ahorita comentabas que cerrabas ya este capítulo de controversias que viviste políticamente, pero ¿qué viene para ti? ¿Quieres continuar en la política? ¿Quieres regresar nada más a la iniciativa privada? ¿Qué viene para ti? Yo estoy ahorita ya involucrado al 100% en las empresas, en la iniciativa privada. Vamos a continuar con el tema de Yo Emprendo para apoyar a la gente que quiera pues convertir su sueño en una realidad, porque sí es posible. Yo les digo en las conferencias, en los talleres, que el éxito es como un autobús. Tú estás en la parada del camión y el autobús pasa cada media hora, cada hora, dependiendo en qué parada estés. Y lo único que te aleja del éxito o que puedas transformar tu sueño en una realidad es que te subas a ese camión. Es lo único que te mantiene ajeno. Y adentro hay varios. Y si no te subes tú, el de al lado que está sentado contigo se va a subir. Entonces, yo voy a seguir tratando de transmitir este espíritu emprendedor, no solamente con los jóvenes. Voy a seguir respaldando a las mujeres en su lucha. Vamos a continuar apoyando a quien así decida incursionar en la política, a los jóvenes para que tomen decisiones. Y si eso te abre las puertas el día de mañana, bienvenido, ahí estaremos. Si no, estaremos en la iniciativa privada donde yo inicié, donde ahí me formé, donde estoy preparado para ello.
Entonces nosotros no estamos peleando un puesto para vivir de él. Nosotros buscábamos el poder para poder servir, buscábamos el poder para poder ayudar. Esa es la definición de la palabra que yo la entendí, no como poder jerárquico para poder pues hacer cosas inclusive en contra de la voluntad de los ciudadanos, sino para poder servir al pueblo de Zacatecas. Y si eso te da para más, adelante, si no, también lo voy a respetar. Nosotros vamos a estar, pues en este caso, concentrados en lo que te comento, en lo social y en lo empresarial. Para concluir, tenemos una dinámica de preguntas rápidas. 3 preguntas rápidas, son 6 papelitos. No sabemos lo que venga, lo que te vaya a preguntar. ¿Estás dispuesto a jugarlo? Sí, adelante. Pues saca tu papelito. Tu primer papelito. Ya son las tómbolas aquí. Y ya me lo pasas, leo la pregunta. Y... Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Ay, pues sácalo tú, ¿verdad? Yo que me tiche con los papelitos. La enseñanza más bonita de tu madre. La honestidad. Y el último. Si quieres, lo abrimos. Y Morena. Movimiento. Bueno, pues te agradezco mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros. Conocimos una historia, una parte que mucha gente se ha perdido, que es todo lo que tú habías hecho antes de que te conociera un poco más el Estado, ¿no? Al llegar a la alcaldía. El emprendimiento, la creación de oportunidades, la generación de empleo, siempre va a ser algo que a cualquier persona aquí en este canal se le va a reconocer y se le va a aplaudir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por escucharnos, por estarnos viendo. Y bueno, me despido dejando de nueva cuenta la invitación de que la capacidad no se mide por la edad. Si eres joven, emprende, busca que tus sueños se conviertan en una realidad. Y algo fundamental, siempre ser respetuoso de las personas, ser respetuoso de los derechos para todas y para todos. Creo que esos 2 temas, no tener miedo, el valerte por ti mismo y ser respetuoso te va a abrir la puerta. Pues muchas gracias, Ulises. Gracias a la gente que estuvo hoy con nosotros. Y no se pierda la próxima semana otra entrevista más con un personaje que ha sembrado la historia de Zacatecas. Hasta la próxima.